Hay una escena en Harry Potter que me llama mucho la atención, me gustó mucho la primera vez que la vi y ahora adulto, pues analizándola un poco más, me di cuenta de algo muy curioso y es en esa escena donde está en el lago y los dementores le están absorbiendo la vida, o sea, lo están matando literalmente. Si vemos la escena de dementor, puede ser un demonio, sí, Harry puede ser nosotros, y lo que Harry cree que lo salva de los dementores en ese entonces es su padre, que está como en forma de un venado. O sea, su padre, recordemos que está muerto, pertenece al mundo de los espíritus, pero él cree que lo salva. Él cree que su padre es quien lanza el Expectus Patronus, que logra pues alejar a estas alimañas casi que del infierno. Y es curioso porque cuando él vuelve en el tiempo, él espera ver a su padre, que lanza el Expectus Patronus que lo salva de esa situación. Pero su padre jamás aparece. O sea, nunca hubo un espíritu, nunca hubo un ser superior ahí que lanzara ese espectro, el hechizo, y lo salvara de esa situación. Fue él. Al final, cuando se ve en la desesperación, lanza el Expectus Patronus para poderse librar y no perder la existencia en el mundo. Es curioso porque es que así pasa en la vida real. Muchos de nosotros muchas personas están esperando siempre como una intervención divina. Y sí, me dirijo al pueblo creyente porque yo vivo en Colombia y pues aquí en Colombia es muy normal que las personas pues tengan como esas frases coloquiales y esas frases muy nuestras de que Dios proveerá, hay que tener fe, hay que esperar en Dios, será mejor, ningún hijo de Dios muera boca abajo. Y sí, son un montón de dichos que parecerán ser muy inocentes, pero describen nuestra realidad muy bien. ¿En qué sentido? ¿De qué pasa cuando tú dices Dios proveerá o Dios no deja morir ningún hijo boca abajo? Tú estás siendo una persona muy conformista. Puede que pues no seas creyente, no tengo problema con eso. Sí, no vayas a creer porque tomo a Dios es que pues yo soy una especie de predicador. No me creo una especie de predicador. Quiero dejar esto muy claro. Tomo la Biblia de manera holística, la veo desde un punto holístico y la tomo de referencia porque es un libro que contiene mucha sabiduría y es un libro que está ampliamente aceptado por la sociedad, y al público donde quiero llegar pues le interesa que pues el punto vaya mezclado con Dios y sea mucho más entendible. Entonces, aclarado ese punto, prosigo. ¿Qué pasa? Harry cree que es salvado por un ser espiritual, cuando en realidad él es quien se salva. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque como yo les explicaba el video pasado, la gente cree que Dios tiene esa forma de orar mágica. Eso sí sucedió, pero sucedió en un contexto y un tiempo muy diferente al actual. No lo vas a poder ver más porque ya no está en ese punto. Prosigo. Entonces, ¿qué pasa? El pueblo colombiano es pero muy tímido. Es un pueblo que no alza la voz, es un pueblo muy calladito que hace lo que le digan que haga. Y eso es un problema. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa? Mucha gente dice, no, es que a mí no me gusta el dinero, o es que yo no sé qué, o es que yo no sé cuándo, o es lo otro. Porque es que miren, el pueblo colombiano, más del 70% vive con menos del mínimo. O sea, no entiendo cómo nosotros como sociedad, como colombianos, estamos tan campantes, estamos tan cómodos con esa situación. O sea, ¿cómo es posible de que siendo colombianos, siendo que el país supuestamente es de nosotros los colombianos, o sea, nosotros tenemos mala calidad de vida? Y sí, no estoy culpando a Dios, ojo, estoy culpando a esa forma de pensar tan coloquial y tan mísera que pues se ha venido desarrollando durante todos estos siglos, porque esto es algo que se ha venido introduciendo en la mente de las personas. Sí, te dicen que no debes de participar en política porque muchas religiones, muchas fe se prohíben de participar en políticas. Muchas personas no ven
a la política como una solución. Sí, porque ven que es muy problemática y hasta difícil de entender. O sea, eso es entendible, pero es que es algo que se debe entender, señores, y es que el que estemos bien o mal depende exclusivamente de nosotros. Y esa falsa noción de que mañana vas a estar bien, esa falsa noción de que mañana será mejor, de que mañana va a llegar una bendición, de que de alguna forma va a suceder las cosas y vas a estar bien, esa forma nos tiene jodidos y jodidos a todos. ¿Por qué? Porque es que si no haces nada hoy, mañana no va a ser mejor, mañana va a ser peor, que es diferente. Entonces, esto es lo que pasa. Por eso yo recargo mucho la educación financiera. Sí, tenemos esa falsa creencia de que mañana va a ser mejor y por eso no hacemos nada hoy. No, hay que hacer hoy porque si no mañana vamos a estar peor. Entonces, ¿qué pasa? El pueblo colombiano es muy sumiso, ¿sí? Es como un borrego que espera la muerte pasiblemente. Aquí hay que ser más como el pueblo francés. El pueblo francés le subieron otros días 2 años la edad de pensión. Saben que son 2 años. O sea, para un empresario y para alguien que está detrás de un monitor en la alta burguesía, en el alto gobierno, 2 años es muy poquito. Sí, es muy poquito. Y es necesario, son males necesarios. Y eso es un problema del capitalismo también. Pero ¿qué pasa? ¿Para qué trabaja? 2 años. Hoy son 2 años, mañana te pueden subir 1 y ahí va. Te lo van subiendo poquito a poquito. Entonces el pueblo francés es un pueblo que enseguida ataca, es un pueblo que no se duerme, es un pueblo que enseguida despierta y despierta de una forma bien agresiva, se hace sentir. Entonces el pueblo colombiano es muy apacible, se deja meter muchísimos goles y no reacciona. ¿Por qué? Porque es que en mi círculo social lo puedo ver, la gente no sabe de política, la gente no le interesa la política, que eso es lo peor. No es que no sepan, si quisieran ya supieran. No les interesa la política porque no creen que hay soluciones allí. Entonces, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa? Sectores como las iglesias, que por eso quizás me he ensanchado mucho con ellas, que son importantes y eso lo debe entender la iglesia. La iglesia es un actor importante en la sociedad. Creo que es necesario que comience a involucrarse más en el ámbito social y realmente comience a hacer su trabajo. Porque es que, ojo, quizás la iglesia no sienta una obligación moral ni social con la sociedad con respecto a temas sociales, sino que simplemente se dedica a la parte espiritual. Y sí, quizás esa definición esté bien, pero para mí, para mi juicio, yo pienso que la iglesia debe hacer más por lo que recibe. Sí, porque es que tienen que darse cuenta de que pues reciben un lucro en la sociedad. No son una ONG, no son nada. Siempre hay lucro y ustedes están recibiendo dinero de la sociedad, dinero que no genera ninguna retribución. Primero porque no generan crecimiento personal a nadie. Esto es algo que ni siquiera la Iglesia Católica lo hace. Y la protestante, menos. La protestante en vez de aportar lo que hace es retroceder. Entonces, hay un problema. Ustedes están generando divisas por algo que no están haciendo ni siquiera lo están contemplando, ni siquiera lo están pensando. Entonces, yo pienso que es necesario de que la iglesia cambie ese discurso de que Dios va a proveer, de que Dios te va a mandar una bendición, de que Dios es el quien castiga, Dios, hay justicia divina. No, el mundo no funciona así, y Dios no castiga a nadie. Ya no funciona así. Dios no es aquel mismo Dios que mandó y quemó a Sodoma y Gomorra. No va a pasar así, no esperes algo así. O sea, Dios no opera de esa manera. Si no eres creyente, pues debes de entender que si no alzas tu voz, no vas a ser escuchado. Si realmente no peleas, porque es que esto es de pronto algo que se ha dicho, la gente no le gusta la guerra. Y sí, quien le guste la guerra
es una persona que está mal de la cabeza. Pero ¿qué pasa? Es que a veces tienes que alzar tu voz y tienes que protestar y tienes que mostrar tu indignación, porque si no, siempre van a querer pasar por encima de ti. Y eso es algo que entre más rápido lo entiendas y entre más rápido se lo transmitas a tus hijos, va a ser mucho mejor. Hay personas en este mundo que van a querer pasar por encima de ti al costo que seas. Y si tú no estás dispuesto a alzar tu voz y pues mostrar tu carácter, mostrar tu fuerza, mostrar tu valía, hacer valer tus derechos, hacer valer tu dignidad como ser humano, pues simple, se la vas a poner simple, van a pasar por encima tuyo las veces que sean necesarios. ¿Y qué pasa? Y esto es muy importante, porque crees que no necesitas dinero hasta que te ocurre algo trágico. Te da cáncer o le da cáncer a alguno de tus familiares, vas a querer un buen sistema de salud. O sea, vas a querer un buen sistema de salud y vas a querer tener buenos ingresos. O sea, qué fascinante sería despertarnos un día y despertarnos como Noruega. Sí, que el costo básico de la canasta familiar, el costo básico de vida, pues sea muy, pero muy inferior al salario que recibes. O sea, eso sería espectacular. Pero jamás vamos a llegar allá si seguimos así tan tímidos, tan apartes, tan desairados, tan alejados de la realidad y de lo que realmente importa. ¿Qué pasa? Y esto lo digo yo. Sí, hay muchas personas que no les interesa la política, hay muchas que no les interesa saber de economía, sí, pero cuando sufren una calamidad, cuando se les enferma un familiar gravemente, entonces te das cuenta que tienes que ir allá a cada rato a pelear con esas EPS para que te puedan hacer valer tus derechos. Entonces te das cuenta lo agotador y lo difícil que es. Entonces, si más personas despertáramos, si más personas dijéramos, bueno, aquí nos están pasando por encima y aquí hay que alzar la voz. Lo digo por experiencia propia porque mi mujer es muy retirativa, le toca pelear cada rato con estas empresas que entregan las medicinas porque literal se roban las medicinas en nuestra cara. Te dicen que no hay, te dicen que no sé qué para un mes, te dicen para 3 meses y sí, la mayoría se aburre y no reclama esas medicinas. Es medicinas que ellos facturan y venden a ciertas droguerías. Entonces, eso sucede, señores. No alzamos la voz, pasan por encima de nosotros. Entonces, recapitulando, y me encantó esa escena de Harry Potter, porque es que en ella veo, sí, que él cree que es un ser divino, un ser espiritual que lo está salvando. Se dobla en el tiempo, regresa a ese momento y se da cuenta que le tocó a él mismo salvarse. Y así nos está pasando, señores. Así nos está pasando a nosotros. Nosotros queremos que haya un ser divino, queremos que haya justicia divina, sí, porque quizás no nos da el corazón o no tenemos esa suficiente capacidad para hacernos valer por nosotros mismos. Y no, señores, como yo le he dicho en otro video, el sol sale todos los días. La lluvia temprana y tardía se está dando, sí. La bendición de Dios, como la quieras entender, está llegando. Pero ¿por qué no impacta tu vida? Porque es que hay un sistema socioeconómico que rige a nuestra sociedad, sea democrática o sea aristocrática. Hay un sistema socioeconómico que rige a Colombia y es un capitalismo neoliberal. Entonces, para que realmente la bendición llegue a tu vida, pues tienes que entender ese sistema socioeconómico capitalista neoliberal. Y si indagas un poco, te das cuenta de que esto funciona en forma de pirámide. Y el 70% de los colombianos reciben menos de un salario mínimo. Quiere decir que lo más probable es que tú seas parte del 70%. Y eso no va a cambiar, tu situación no va a mejorar, tu bendición no va a llegar si no te pronuncias y si no te materializas en hechos, señores. No podemos seguir esperando intervención divina, no va a llegar, me voy a cansar de decirlo, y si alguna persona quiere de pronto objetar esto, no voy a entrar en
ese terreno de que quién sabe más de Biblia y quién tiene más interpretación, ni nada de esas cosas, me parece que es una perdedera de tiempo realmente. Esas sutilezas, si el verdadero nombre de Jehová es este, si el hijo de Dios o no es hijo de Dios, o sea, para mí eso es irrelevante. Cuando lo más importante, lo más fundamental, no lo quieres ver, ya esas son sutilezas que pues pierden relevancia cuando lo fundamental no lo quieres ver. Entonces, si no aceptas lo fundamental, ya aquí no hay mucho que hacer y vamos a entrar en un tira que jala que no lleva a ninguna parte.